El calor es sofocante. No es un calor cualquiera. Es denso, espeso, casi pegajoso. Un calor que se mete por los poros y se enrosca en los pensamientos. Es julio de 1925 y el sol de Tennessee se derrama sobre las calles polvorientas del pequeño pueblo de Dayton, como si quisiera ser testigo de lo que allí va a ocurrir. Los ventiladores giran lentos en las ventanas. Las cigarras cantan como si presintieran algo, y las miradas se concentran en un solo lugar, el juzgado del condado de Rhea. Hay algo extraño en el ambiente, como si el pueblo entero se hubiera convertido en escenario. Los vendedores ambulantes han montado puestos con figuras de monos de peluche. Los niños corretean con caretas de Darwin y las cámaras de los periódicos más importantes del país apuntan hacia la puerta del tribunal. Por primera vez en la historia, un juicio será transmitido en directo por radio. No se juzga un asesinato, ni un robo, ni siquiera una estafa. Se juzga una idea. Y esa idea es poderosa, incómoda, peligrosa, porque cuestiona el origen mismo del ser humano, porque se atreve a decir que el hombre no fue creado de barro por un dios en 6 días, sino que evolucionó poco a poco, durante millones de años, a partir de formas de vida más simples. Y eso, en este rincón profundamente religioso del sur de Estados Unidos, no solo es escandaloso, es ilegal. El acusado es John Scott, un joven maestro de ciencias que, según dicen, enseñó a sus alumnos la teoría de la evolución de Darwin. Pero eso, en realidad, es lo de menos, porque John es apenas un peón. Lo que se juega aquí es mucho más grande. Es una batalla entre dos visiones del mundo. Una que mira al cielo buscando respuestas eternas, y otra que excava en la tierra buscando huesos de nuestros antepasados. Una que se arrodilla ante la fe y otra que se abraza a la razón. ¿Puede ser delito pensar? ¿Puede una teoría científica ser perseguida como si fuera una herejía? ¿Y qué ocurre cuando una ley pretende dictar lo que se puede enseñar, lo que se puede creer o lo que se puede imaginar? Este juicio no fue solo eso. Fue un espectáculo, una farsa, un grito, un espejo deformante donde América se miró a sí misma y no supo si reír, llorar o esconderse. Y aunque ocurrió hace ya un siglo, sus ecos aún resuenan, porque los dilemas que encendieron aquel verano siguen vivos en nuestras escuelas, en nuestros debates, en nuestra forma de entender quiénes somos y de dónde venimos. Así empieza esta historia, con un calor sofocante, con un maestro en el banquillo y con una idea que se niega a ser encadenada. Escuchas Los misterios de la historia, con este que os habla, Eloy López. Hoy hablamos de el juicio del mono. Para entender lo que pasó en Dayton, hay que retroceder unos pasos, o mejor dicho, unas décadas.
porque aquel juicio no fue un estallido repentino, sino la consecuencia de un largo roce entre dos placas tectónicas del pensamiento, la fe tradicional y la ciencia moderna. Y cuando chocaron, tembló medio país. En los años 20, Estados Unidos vivía una transformación sin precedentes. La electricidad llegaba a los hogares, los automóviles rugían por las carreteras, el jazz llenaba los salones, las mujeres comenzaban a votar y a vestir con libertad. Era una época de vértigo, de ruptura con el pasado, pero en muchos rincones del país, especialmente en el sur rural y profundamente religioso, esa modernidad no era bienvenida. Se veía como una amenaza directa al orden moral establecido. En ese contexto aparece la Ley Butler, aprobada en Tennessee en marzo de 1925, una ley que prohibía enseñar en las escuelas públicas cualquier teoría que negara la creación divina del hombre tal como se relata en la Biblia, ni más ni menos. La motivación era clara: proteger la fe de las nuevas generaciones, impedir que los jóvenes fueran corrompidos por ideas extranjeras, científicas, evolutivas, heréticas, en definitiva. Pero había un trasfondo más espinoso. En realidad, la teoría de Darwin llevaba décadas generando malestar en ciertos sectores, porque decir que el ser humano comparte ancestros con otros animales, con los simios nada menos, no solo parecía una ofensa al relato sagrado de Adán y Eva, sino que cuestionaba el lugar privilegiado del hombre en la creación. Ya no seríamos imagen y semejanza de Dios, sino fruto de la selección natural, de la competencia por la supervivencia, de mutaciones ciegas y azarosas. Y eso para muchos era insoportable. Tennessee no fue el único estado en reaccionar con leyes antievolución, pero sí fue el primero en convertir esa reacción en espectáculo nacional. Porque, curiosamente, el juicio que se avecinaba no nació como algo espontáneo, sino como una provocación estratégica. La ACLU, la Unión Americana por las Libertades Civiles, buscaba un caso para desafiar la ley Butler en los tribunales, y el pequeño pueblo de Dayton vio la oportunidad de ganar visibilidad y algo de dinero. Se contactó a un maestro joven, John Scott, que aceptó ser acusado, incluso sin estar seguro de haber enseñado realmente evolución, con tal de encender la mecha del debate. Así se plantó la semilla de aquel juicio insólito, en un país dividido entre dos visiones del mundo, con un maestro dispuesto, una ley retrógrada y dos gigantes del pensamiento que pronto se enfrentarían como gladiadores del espíritu. Lo que estaba en juego no era solo una multa de $100, era el derecho a pensar diferente. Era el alma de un país debatiéndose entre el génesis y el origen de las especies. El primero de ellos no parecía llamado a la épica. John T. Scott, 24 años, rostro sereno, gafas redondas, profesor sustituto de biología y entrenador de fútbol americano en el instituto local. Un joven callado, amable, que aceptó, más por compromiso comunitario que por rebeldía ideológica,
ser el rostro del desafío. Sabía lo que hacía, aunque tal vez no imaginaba el monstruo que se desataría tras su sí. De hecho, ni siquiera estaba seguro de haber enseñado la teoría de Darwin en clase. Pero eso era lo de menos. Lo importante era encender la chispa. Y entonces, sobre esa chispa, llegaron dos huracanes humanos. Uno desde el norte, el otro desde el corazón del protestantismo estadounidense. Desde el lado de la defensa apareció Clarence Darrow, un hombre ya mayor, de mirada inteligente y verbo afilado. Había defendido a anarquistas, asesinos, obreros y desheredados de todo tipo. No era un abogado común, era un pensador en guerra con la hipocresía del sistema. Escéptico, agnóstico, provocador. Darrow no venía solo a salvar a Scoop, venía a desafiar una visión del mundo que consideraba oscurantista. Con su presencia, el juicio se transformaba en algo mucho más que legal. Se convertía en una cruzada por la libertad de pensamiento. Al otro lado del ring judicial, entró en escena William Jennings Bryan, 3 veces candidato a la presidencia de Estados Unidos, orador legendario, campeón del cristianismo evangélico, un hombre venerado por las masas del sur, admirado por su oratoria de fuego y su defensa del pueblo llano. Bryan no era solo un creyente, era un cruzado del literalismo bíblico. Para él, aceptar la evolución era traicionar la palabra de Dios, abrir la puerta al relativismo moral, a la decadencia, al caos. Su presencia en Dayton electrificó el ambiente. Era como si Moisés bajara de la montaña, dispuesto a enfrentarse con Darwin en persona. Y en medio de ambos, tratando de mantener el orden, se hallaba el juez John Ralston, un hombre conservador, de fe fervorosa, que desde el primer día inclinó la balanza con sutileza hacia el lado bíblico. Permitió lecturas públicas del Génesis en la sala, limitó los argumentos de la defensa y mantuvo un aire de solemnidad que parecía más el de un templo que el de un tribunal laico. Fuera del juzgado, la prensa olía sangre. Reporteros de todo el país llegaron a Dayton, entre ellos el célebre H.L. Mencken, que describió el juicio con una mezcla de sarcasmo y alarma, llamando a los habitantes del sur bobs, paletos, y denunciando lo que él consideraba una regresión intelectual disfrazada de moral. Y entre el público, entre el murmullo de las bancas de madera, estaba el pueblo, algunos devotos rezando en voz baja, otros curiosos buscando el espectáculo, algunos comerciantes vendiendo limonada y muñecas con cola de mono. Era un juicio, sí, pero también una feria, una comedia, un drama, un espejo donde cada quien veía su propia fe o su propia duda reflejada. Nadie imaginaba aún que cuando Darrow y Bryan se enfrentaran cara a cara, no estarían hablando solo de Darwin o de Adán, sino del alma misma de una nación. Cuando se abrieron las puertas del juzgado el primer día de audiencias, una ola de calor y expectación se estrelló contra los muros de la justicia.
Era como entrar en un anfiteatro romano, pero sin gladiadores, o quizá con dos, armados no con espadas, sino con argumentos que podían cortar más hondo que el acero. La atmósfera era irreal, una mezcla de solemnidad, carnaval y fanatismo. Un juicio que parecía una obra de teatro escrita por la historia con las manos temblorosas. Desde el primer momento quedó claro que aquello no iba a ser un juicio ordinario. La defensa, liderada por Darrow, quería llevar al estrado a una lista de científicos de renombre. Biólogos, geólogos, antropólogos, todos preparados para explicar ante el jurado cómo funciona la evolución, cómo los fósiles cuentan una historia que la Biblia omite, cómo la ciencia no niega a Dios, pero tampoco lo necesita. Pero el juez Ralston, invocando tecnicismos legales, rechazó todos esos testimonios, uno por uno. Argumentó que el juicio no trataba de si la evolución era cierta, sino de si Scott había violado la ley al enseñarla. Punto. No se podía debatir la verdad científica, solo aplicar la norma. Eso dejó a la defensa herida, pero no vencida. Darrow sabía que ya no iba a ganar en los tribunales, pero aún podía ganar en el imaginario colectivo. Así que cambió de estrategia. Transformó el juicio en un escenario de confrontación ideológica. No se trataba ya de salvar a Scott, sino de desenmascarar lo absurdo de prohibir el pensamiento crítico. Y para eso necesitaba a su contrincante más ilustre en el banquillo de los testigos. Y ocurrió lo impensable. El 20 de julio de 1925, William Jennings Bryan, no como abogado, sino como testigo de su fe, se sentó frente a Darrow. El aire en la sala se volvió denso, casi irrespirable. Lo que venía no era una defensa, era una demolición. Darrow, con voz serena pero afilada, comenzó a interrogar a Bryan sobre las escrituras. ¿Usted cree que la Tierra se creó en 6 días? Sí, señor. Así lo dice la Biblia. ¿Días de 24 horas? Los días que Dios escogiera. ¿Dónde vivía Caín después de matar a Abel? En la tierra de Nod. ¿Y con quién se casó? Con una mujer, evidentemente. ¿De dónde salió esa mujer si Adán y Eva eran los únicos? Dios lo sabe. ¿Aceptaría usted que la Biblia pueda no ser literal en algunos pasajes? Y así, pregunta tras pregunta, Bryan fue acorralado contra los muros de su propio dogma, no porque su fe fuera débil, sino porque estaba preparada para el escrutinio racional. Cada intento de respuesta lo dejaba más expuesto. Cada evasiva provocaba murmullos entre los asistentes. Era un combate desigual entre un pensador frío y un creyente ardiente, y el calor no favorecía al que sudaba más. Al final, el juez interrumpió el interrogatorio y mandó borrar el episodio de las actas oficiales, alegando irrelevancia legal. Pero ya era tarde. El daño simbólico estaba hecho. Bryan había sido exhibido no como mártir, sino como anacronismo. Su figura
que en el pasado fue majestuosa, parecía ahora la de un hombre que peleaba con fantasmas en vez de argumentos. Y sin embargo, hay que decirlo, Brian no era un villano. Era un hombre convencido de proteger lo que amaba, su fe, su país, la inocencia de sus hijos espirituales. Solo que su cruzada lo había llevado al terreno del pensamiento libre, donde las espadas no cortan y las ideas sí. Fuera del juzgado, los niños seguían jugando con caretas de monos. Se vendían abanicos con la cara de Brian de un lado y Darwin al otro. El juicio había dejado de ser una causa judicial. Se había convertido en un espectáculo nacional, un teatro de lo absurdo donde se disputaba el alma de una nación entre el Génesis y la genética. Y mientras tanto, Scott, el acusado, el supuesto criminal, permanecía en un segundo plano, como una nota al pie de una historia que lo había devorado. Aunque el juez ordenara eliminar del acta oficial aquel interrogatorio, aquella ejecución verbal, hoy podemos recrear parte de lo que allí se dijo. La sala está en silencio. La tensión se puede cortar con una cuchilla de afeitar. El juez permite algo inusual: que un abogado interrogue a su oponente como testigo. Y entonces Clarence Darrow se levanta, se ajusta los tirantes, camina despacio al estrado y clava los ojos en Brian, que espera rígido, con la Biblia en la mano como si fuera un escudo sagrado. Señor Brian, usted ha venido aquí como experto en la Biblia, ¿correcto? He venido como creyente, y sí, conozco las Escrituras. Excelente. Empecemos por el principio. ¿Cree usted que el mundo fue creado en 6 días? Así lo dice el Génesis, 6 días. Días de 24 horas. Días según el tiempo de Dios. ¿Y cómo mide el tiempo Dios? ¿Con un reloj suizo? ¡Silencio! ¡Orden en la sala! Para el Creador, un día puede ser como 1000 años. Entonces, la Biblia no debe interpretarse literalmente, ¿no? Debe interpretarse con fe. ¿O con conveniencia? ¡Silencio! ¡Orden en la sala! He dicho silencio. No lo voy a repetir más. ¡Orden en la sala! Sigamos. ¿Usted cree que una serpiente habló? Sí. ¿Y que una ballena se tragó a Jonás? Sí. ¿Y que un burro también habló? Dios puede hacer lo que desee. ¡Claro! Un Dios que hace hablar a burros, callar a sabios y convertir serpientes en oráculos. ¿Pero dónde traza usted el límite? No estoy aquí para ser ridiculizado. No, señor Brian. Usted está aquí porque se colocó solo
en el altar de su propia literalidad. Yo solo le he encendido las velas. El 21 de julio de 1925, tras días de un juicio que ya parecía más un rito colectivo que un proceso legal, el jurado no tardó ni 10 minutos en pronunciar su veredicto. Culpable. John T. Scott, el joven maestro de Dayton, fue declarado oficialmente culpable de haber enseñado la teoría de la evolución en una escuela pública. La sentencia fue clara: una multa de $100. Pero no fue el dinero lo que dolió, fue el principio que quedaba grabado. El pensamiento puede ser un delito, y más aún, pensar diferente, enseñar lo que contradice el dogma, puede pagarse con castigo. Darrow, resignado, no apeló con vehemencia. La batalla judicial ya no le interesaba. Lo que él quería, y en cierto modo había logrado, era exponer la fragilidad de un sistema que intenta domesticar las ideas. Años después reflexionaría: nunca he odiado a nadie tanto como para desearle que crea literalmente en la Biblia. Y Brian no tuvo tiempo de celebrar. 5 días después del final del juicio, murió repentinamente mientras dormía, en una casa cercana al tribunal. Su corazón, cansado y dolido, no soportó más. Algunos dirían que lo mató la humillación, otros que lo hizo la presión, la edad o el propio fanatismo que lo consumía. Tal vez fue todo a la vez. Murió creyendo que había cumplido con su deber, que había defendido la verdad de Dios contra los herejes modernos. Y quizá, en su visión del mundo, así fue. Pero en el imaginario colectivo, su figura quedó como la del hombre que intentó detener el tiempo, con la Biblia como escudo. Y luego está Scott, multado sí, pero también liberado. Su condena fue anulada al año siguiente por un tecnicismo legal. El juez no debió haber impuesto la multa directamente, pero eso tampoco importaba ya. John dejó de enseñar, siguió su vida lejos de los focos. Nunca quiso ser héroe ni mártir, solo fue un engranaje en una batalla que lo desbordaba. Y sin embargo, algo había cambiado, algo invisible pero definitivo. La semilla de la duda había sido plantada. El juicio no frenó la evolución, al contrario, la hizo más visible. El país entero y buena parte del mundo vio con claridad que las ideas no pueden ser encerradas en jaulas legales sin que tarde o temprano derriben las paredes. Fue el final del juicio, pero no del debate. La Biblia siguió en los hogares, Darwin siguió en las bibliotecas y en medio las escuelas, los profesores, los estudiantes, debatiéndose entre enseñar la verdad oficial o atreverse a pensar por sí mismos. El juicio de Scott se convirtió en un símbolo, una advertencia, un eco que aún hoy, un siglo después, sigue preguntándonos en voz baja: ¿estamos realmente preparados para aceptar que pensar no siempre nos hará populares, pero sí siempre nos hará libres?
La sala del tribunal se vació, los ventiladores se apagaron, las cámaras de prensa se marcharon y Dayton volvió a ser un pueblo pequeño con veranos insoportables. Pero algo había quedado flotando en el aire, como una nube que no se disipa del todo, porque el juicio del mono no cerró ninguna herida, solo las dejó al descubierto. Sí, la sentencia fue revocada. Sí, con el tiempo se desmontó la ley Butler. Sí, la ciencia ganó terreno en los planes educativos. Pero si se mira con atención, si se afina el oído, uno descubre que la misma batalla sigue ocurriendo, casi un siglo después, con otros rostros, otras leyes, otros púlpitos. En las décadas siguientes, el creacionismo no desapareció, se adaptó. Apareció el llamado diseño inteligente, una nueva forma de presentar la idea de que la vida no puede ser producto del azar, sino que debe haber sido creada por una inteligencia superior. No se menciona a Dios directamente, pero está detrás de cada palabra. Es una forma de volver a colar el Génesis por la puerta de atrás de la ciencia. Y en algunos estados de Estados Unidos se ha logrado reintroducir estas teorías en los programas escolares, como si fueran equivalentes al darwinismo. ¿Equivalentes? Una hipótesis sin evidencia como equivalente a una teoría sustentada por más de un siglo de hallazgos. El juicio de Scopes, lejos de ser un caso cerrado, se ha multiplicado en muchas versiones modernas. A veces se debate si enseñar evolución ofende las creencias religiosas. Otras veces se exigen ambas versiones de la historia del ser humano. Y otras veces, simplemente, se silencian temas incómodos, no por ley, sino por presión, por miedo a perder apoyos, a molestar a ciertos sectores, a levantar sospechas. La pregunta sigue flotando. ¿Quién tiene derecho a decidir qué puede enseñarse? ¿Debe la ciencia pedir permiso para existir? ¿Tiene la verdad fecha de caducidad si incomoda a la tradición? Y cuidado, porque esto no ocurre solo en Estados Unidos. En muchas partes del mundo, incluso hoy, hay docentes perseguidos por enseñar teorías que desafían la visión oficial. Hay libros censurados, hay científicos callados por miedo, hay alumnos obligados a memorizar dogmas disfrazados de certezas. Es la eterna tensión entre la evolución del pensamiento y el temor de perder el control. Quizá, en el fondo, el juicio del mono nunca fue sobre Darwin ni sobre Adán. Fue, y sigue siendo, sobre qué mundo queremos construir. Uno donde las preguntas se premien o uno donde se castiguen. Y lo más inquietante de todo es que, aunque muchos creen que esta batalla ya se libró, en realidad apenas estamos en los primeros capítulos, porque el ser humano, como especie, sigue teniendo miedo a su propio origen, no tanto por lo que revela sobre el pasado, sino por lo que exige para el futuro. El juicio del mono
no fue solo un juicio al pensamiento, fue un espejo incómodo del fanatismo, de esa actitud cerrada, autoritaria, que no solo defiende sus ideas, sino que necesita imponerlas como únicas posibles. Y lo más inquietante no es que aquello ocurriera en 1925. Lo inquietante es que sigue ocurriendo ahora, solo que con otros nombres, otras causas, otras trincheras. Basta con mirar a nuestro alrededor para ver que el pensamiento crítico sigue siendo sospechoso y que quien se atreve a cuestionar lo establecido, sea lo establecido lo religioso, lo político, lo económico o lo social, sigue siendo perseguido, silenciado, ridiculizado o cancelado. Hoy, por ejemplo, hay quienes niegan con fervor el cambio climático, aunque el planeta se esté asfixiando delante de nuestros ojos. Niegan la evidencia científica, niegan el consenso internacional, niegan los datos, los informes, las imágenes de satélite, las catástrofes naturales cada vez más frecuentes, y lo niegan con el mismo fervor con el que hace un siglo se negaba la evolución. Y no lo hacen por ignorancia, lo hacen por interés económico, ideológico o emocional. Porque aceptar que el ser humano está alterando el equilibrio del planeta implica responsabilidad, y eso asusta. Igual que aceptar que venimos del mono implicaba, para muchos, bajarse del trono de barro y admitir que no somos el centro del universo. Y hay más. ¿Quién no ha visto hoy el resurgir del fanatismo moral disfrazado de virtud? Grupos que pretenden dictar cómo debe ser un matrimonio, qué identidad sexual es válida y cuál es pecado, qué cuerpo puede amar a otro cuerpo y con qué género entre medio. La misma mentalidad que prohibía hablar de evolución, ahora prohíbe hablar de diversidad. La misma moral que hace 100 años se escandalizaba por enseñar ciencia, ahora se escandaliza por enseñar empatía. Porque no nos engañemos, no ha desaparecido el fanatismo, solo se ha modernizado. Ahora ya no se cita el Génesis, se cita la Constitución, o el sentido común, o las buenas costumbres, o la voluntad de Dios según interpretada por mi grupo. Y mientras tanto hay profesores que se autocensuran para no perder su empleo, científicos que son llamados alarmistas, niños que crecen sin saber si lo que sienten puede decirse, programas educativos que se recortan no por presupuesto, sino por miedo. Así que cuando recordamos aquel juicio de 1925 y nos reímos de lo absurdo que fue acusar a un maestro por enseñar evolución, tal vez deberíamos mirarnos en el espejo, porque en el fondo seguimos juzgando a los que piensan distinto y seguimos disfrazando el miedo con palabras sagradas. Aquel juicio fue contra Darwin. Hoy los juicios son contra Greta, contra el colectivo trans, contra la educación sexual, contra las minorías que se atreven a hablar. La escenografía ha cambiado, pero el miedo es el mismo. Ha pasado un siglo, 100 años exactos desde aquel julio de 1925, cuando un maestro de ciencias fue llevado ante un juez por enseñar que el ser humano
no nació terminado, sino que ha ido evolucionando, que sigue haciéndolo paso a paso, desde lo más elemental hasta lo más sublime. 100 años exactos desde que se instaló una sala de juicio en un teatro caluroso, donde los hombres encarnaron, sin saberlo, las dos mitades del alma humana, el deseo de conservar lo sagrado y el impulso de explorar lo desconocido. Y ahora, en este julio de 2025, con todo lo que ha pasado, con todo lo que hemos descubierto, con toda la tecnología que nos rodea, vale la pena preguntarse: ¿hemos evolucionado? La ciencia ha dado saltos de vértigo. Ahora entendemos el ADN, el código genético, la epigenética, la evolución molecular. Hemos cartografiado el genoma humano, descifrado fósiles de millones de años, reconstruido linajes completos de homínidos. Sabemos que compartimos el 98% del código genético con los chimpancés y que en el cuerpo humano hay más células de bacterias que humanas. Sabemos que la evolución no es una teoría en el aire, es una narrativa escrita en nuestros huesos, en nuestra sangre, en nuestras propias limitaciones. Pero, ¿y el alma? ¿Y nuestra capacidad para abrazar la complejidad sin miedo? ¿Hemos aprendido a convivir con el misterio sin necesidad de imponer un dogma? ¿O seguimos intentando encerrar la verdad en jaulas cómodas, con forma de libro sagrado o de teoría única? Porque si hay algo que reveló el juicio del mono y que sigue vibrando 100 años después, es que la verdadera lucha no es entre ciencia y religión, sino entre apertura y cerrazón, entre la mente que se atreve a dudar y la que necesita certeza absoluta, entre el ser humano que acepta ser parte del proceso y el que se aferra a creerse su resultado final. Quizá no somos ni ángeles caídos ni monos redimidos. Quizá estamos en tránsito, siempre en tránsito. Y lo que asustaba en 1925, lo que provocó miedo, burla, ira y castigo, era precisamente eso: que el ser humano no estuviera acabado, que fuera un proyecto en marcha, una pregunta abierta. Hoy, un siglo después, ese vértigo sigue ahí. Lo sentimos cuando miramos al cielo buscando sentido, y también cuando miramos al microscopio y no encontramos alma. Lo sentimos cuando un niño pregunta: ¿de dónde venimos? Y no basta con una sola respuesta. Lo sentimos cada vez que la educación se convierte en campo de batalla. 100 años y seguimos intentando responder con teorías lo que quizá solo puede responderse con humildad. El juicio de Scott terminó en una sala calurosa, pero su verdadera sentencia no la dictó un jurado, sino el tiempo. Y el tiempo, como siempre, no absuelve ni condena, solo observa y espera que aprendamos. Carta de John Thomas Scott, año 1926. A quien aún crea que enseñar vale la pena. No sé si alguien leerá esto alguna vez,
Tal vez lo estoy escribiendo solo para mí, para dejar constancia de lo que ocurre en el interior cuando todo lo que creéis firme se derrumba con una sentencia de $100. Me llamo John Thomas Scott. El año pasado, en un mes de julio tan caliente como un horno de carbón, me sentaron en el banquillo de los acusados por haber enseñado ciencia. Ciencia, no herejía, no brujería, ni rebeldía, solo ciencia. Y todavía me cuesta creerlo. Cuando me ofrecieron participar en aquel juicio, lo acepté más por compromiso que por convicción. Pensé que sería una discusión legal, un intercambio civilizado de ideas, un espacio donde la razón tendría su lugar. Pensé que la justicia tenía algo que ver con la verdad. Qué ingenuo fui. Lo que viví fue una farsa, un espectáculo, un circo armado por los que temen más a una pregunta que a una mentira. Me usaron como símbolo, como excusa, como moneda de cambio para una guerra que no era mía. Ni siquiera recordaba si había enseñado o no la teoría de Darwin, pero eso no importaba. Ya me habían elegido como enemigo. Vi cómo se llenaba la sala de vendedores de monos de juguete, cómo la prensa sacaba titulares con mi nombre sin saber quién era yo, cómo las voces de la Biblia se alzaban por encima de cualquier argumento. Y en medio de todo eso, yo, intentando respirar. No me dejaron defenderme, no dejaron que los científicos hablaran, no les interesaba el debate, solo querían un culpable para poder decir «La fe ha vencido». Y lo dijeron con una sonrisa. Me condenaron, me multaron, me absolvieron luego con tecnicismos como quien se lava las manos sin mirar a los ojos. Y al final no gané nada, ni paz, ni respeto, ni siquiera una causa, porque lo que se rompió en ese juicio no fue la legalidad, fue la esperanza. Desde entonces me cuesta entrar en un aula. Me cuesta mirar a los ojos de un alumno y decirle, pregunta, cuando sé que preguntar puede costarte la reputación. Me cuesta abrir un libro sabiendo que si dice algo que no encaja con la doctrina de turno, puede ser quemado o, peor aún, olvidado. No tengo rencor. Solo tengo cansancio y una tristeza que no se cura con tiempo, porque no es mía, es del mundo. Pensaba que enseñar era abrir puertas, pero en este país enseñar puede hacer que te cierren todas. ¿Cómo volver a una clase sabiendo que el miedo tiene más autoridad que la evidencia? ¿Cómo enseñar evolución a quienes han decidido involucionar? Dejé de enseñar, no porque me vencieran, sino porque no quiero fingir, porque no puedo mirar a un niño y decirle que el mundo es libre cuando sé que no lo es. Tal vez algún día alguien vuelva a contar esta historia. Tal vez alguien diga que lo que ocurrió en Dayton fue un episodio anecdótico,
un error de un tiempo pasado. Yo solo espero que ese alguien sepa que el precio de pensar fue real, que dolió y que dejó cicatriz. Si has llegado hasta aquí, gracias por leer, pensar y no tener miedo. John Thomas Scott. No sabemos si John escribió alguna vez estas palabras, pero si lo hubiera hecho, podrían haber sonado así. Y hasta aquí llegó este viaje entre los ecos del pasado, entre ruinas y leyendas, entre certezas e incógnitas. Pero a veces, entre las grietas de la historia, se asoma algo más, algo que no se mide con fechas ni se archiva en documentos, algo que no solo sucedió, sino que nos está sucediendo por dentro. Si alguna vez te has preguntado qué hay detrás de los hechos, si has sentido que hay un alma que también camina la historia contigo, te espero en Reflejos del Alma, aquí, en esta misma sintonía y en esta misma plataforma, porque a veces el mayor misterio no está en lo que pasó, sino que está en lo que somos. Este podcast y todos los creados bajo los sellos Reflejos del Alma o Los Misterios de la Historia son propiedad intelectual de la Asociación Cultural Reflejos del Alma, ACRA. Su producción, creación y realización corresponden a dicha asociación sin ánimo de lucro. Cuenta con la colaboración desinteresada y sin percepción económica alguna de Eloy López como voz narradora, en calidad de voluntario.